Le dijeron dictador. Le dijeron salvador. Lo odiaron y lo idolatraron. Pero detrás del presidente más polémico de Latinoamérica hay una historia que muy pocos conocen. Una historia marcada por convicciones, heridas, familia y propósito. Esta es la historia jamás contada de Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz nació en San Salvador en 1981. Su infancia estuvo marcada por una profunda mezcla cultural y espiritual. Su padre, Armando Bukele Catán, era un hombre visionario, empresario, científico, líder religioso musulmán y pensador incansable. Un humanista convencido de que el conocimiento podía transformar sociedades. Su madre, Olga Ortiz de Bukele, era el eje emocional del hogar. De fe católica, reservada, sensible y fuerte, Olga supo criar a sus hijos en un ambiente de respeto mutuo, pese a las diferencias religiosas. Nayib creció junto a sus hermanos, Karim, Ibrahim y Youssef. 4 hermanos criados bajo la misma consigna, no aceptar la injusticia como algo normal. Desde pequeño, Nayib fue inquieto, curioso, rebelde ante las normas rígidas. Estudió mercadeo, se dedicó al mundo de la publicidad y trabajó en la empresa familiar. Todo parecía apuntar a una vida empresarial tranquila. Pero él sentía que había algo más. Una inquietud latente que lo empujaba a mirar más allá del éxito personal. En 2012, su vida dio un giro inesperado. Le ofrecieron postularse como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio golpeado por la pobreza y el olvido. Aunque muchos dudaban, Nayib lo vio como una puerta. No a la política tradicional, sino a una oportunidad de hacer las cosas distintas. Aceptó. No por ambición, sino por convicción. Porque ya no le bastaba con criticar desde afuera, ahora quería ser parte del cambio. No caminó solo. Su padre, Armando, fue su mentor moral y espiritual. Le enseñó que el poder no se sostiene con miedo, sino con principios. Su madre lo acompañó con silenciosa firmeza y sus hermanos fueron su red de apoyo incondicional. Pero también apareció alguien clave en su camino, Gabriela Rodríguez de Bukele, psicóloga, educadora, bailarina y mujer de convicciones profundas. Más allá del amor, fue una compañera de lucha. Gabriela lo impulsó a pensar en la niñez, en la cultura, en la salud mental de un país traumatizado por la violencia. Tiempo después se convertiría en primera dama y madre de su hija, Laila, el corazón de Nayib y su mayor inspiración. Tras su gestión como alcalde, los resultados fueron evidentes, Nuevo Cuscatlán cambió. Se construyeron obras sociales, se ofrecieron becas, y lo más importante, la gente volvió a creer. Pero al cuestionar a su propio partido, el FMLN, fue expulsado. Esa traición marcó su ruptura definitiva con el sistema político tradicional. Entonces fundó algo nuevo, nuevas ideas, un movimiento ciudadano que canalizó el hartazgo de un país entero. Y con esa bandera, se lanzó al mayor desafío de todos, la presidencia. Llegar a casa presidencial fue apenas el comienzo. Recibió un país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con un Estado colapsado y una asamblea legislativa que boicoteaba cada intento de reforma. Además, a los pocos meses de iniciar su gobierno, estalló la pandemia. Fue un golpe global, pero en El Salvador, con su débil infraestructura, fue aún más brutal. Mientras el mundo miraba, Nayib tomaba decisiones que desafiaban la lógica tradicional. Cerró fronteras antes que otros países. Implementó estrictas medidas sanitarias. Y, sobre todo, habló directo a su pueblo. Usó las redes sociales como herramienta de gobierno, rompiendo con las élites mediáticas. Su esposa, Gabriela, se convirtió en su refugio. Ella lideró programas de salud mental y apoyo a la infancia durante la pandemia, mientras cuidaba de su hija Laila, aún pequeña. Juntos, enfrentaban el desafío más grande de sus vidas, proteger a una nación entera. Terminada la crisis sanitaria, Bukele enfocó todas sus fuerzas en su misión principal, acabar con la violencia estructural del país. Lanzó el Plan Control Territorial. Fortaleció a la policía, recuperó zonas dominadas por pandillas, invirtió en tecnología e inteligencia.
Pero su decisión más polémica fue declarar el régimen de excepción, una medida que suspendía garantías legales para acelerar las capturas de criminales. Los organismos internacionales lo acusaron de autoritarismo. Los medios lo llamaron el dictador cool. Pero él no se detuvo. Porque cada decisión tenía un rostro, el rostro de los niños que ahora podían caminar sin miedo, el de las madres que por fin dormían tranquilas. El rostro de su propia hija, Layla. Las críticas alcanzaron su punto más alto. Se hablaba de abuso de poder, de miles de detenciones arbitrarias. Las ONGs internacionales alzaban la voz. La comunidad internacional estaba dividida. En lo interno, Nayib enfrentaba un dilema, seguir su visión o ceder a la presión global. Era la hora más oscura. La línea entre justicia y excesos era cada vez más delgada. Pero él decidió seguir adelante. Porque, según sus propias palabras, no se puede construir un país en paz mientras los asesinos dictan las reglas. Y entonces, el país cambió. La violencia bajó drásticamente. Los homicidios desaparecieron de las estadísticas diarias. Barrios que durante décadas estuvieron dominados por pandillas, ahora estaban libres. Los parques se llenaron de niños. Las plazas volvieron a tener vida. La economía comenzó a crecer y el turismo volvió. Y Nayib Bukele recibió su mayor recompensa, ver a Layla jugar libre, sin escoltas, en las calles de una ciudad que ya no era territorio de guerra. Ese era su tesoro, un país donde su hija y todas las hijas de El Salvador pudieran crecer sin miedo. El Salvador se convirtió en una anomalía. De ser uno de los países más peligrosos del mundo, pasó a ser uno de los más seguros del continente. El mundo seguía dividido. Algunos veían en Bukele a un dictador moderno. Otros, al líder más efectivo de la región. Pero para millones de salvadoreños, lo que importaba no eran los titulares, sino las realidades. Podían caminar, podían emprender, podían vivir. Volvió a los barrios donde había empezado. A los mercados donde una vez lo recibieron con recelo. Ahora lo esperaban con aplausos y lágrimas. Volvió a su gente, pero no como un político, sino como un símbolo. Y regresó a su hogar, donde lo esperaban Gabriela y Layla, con el mismo amor que lo había sostenido en los días más oscuros. En 2024, Nayib Bukele fue reelecto con un apoyo abrumador. Su segundo mandato no solo era una continuación, era el inicio de una nueva etapa. Ahora, con un país seguro, buscaba construir el futuro, educación, salud, innovación, identidad. Gabriela continuó liderando iniciativas desde la primera dama con un enfoque integral en niñez, cultura y salud mental. Y Layla, aún pequeña, era testigo de una historia que antes solo existía en los libros, la historia de un país que renació. Esta no es solo la historia de un presidente. Es la historia de un padre, de un esposo, de un hijo, que decidió enfrentar lo imposible. Es la historia de una familia que apostó por la esperanza. De Gabriela, que nunca soltó su mano. De Layla, que sin saberlo se convirtió en el motivo de una revolución. Es la historia de un país cansado de sobrevivir, que por fin comenzó a vivir. Porque los verdaderos héroes no nacen perfectos, nacen del dolor, del coraje y del amor. Y si alguna vez El Salvador logra ser el país donde los niños sueñan sin miedo, entonces tal vez, todo valió la pena.